Buenos días, muchas gracias Diego por tu presentación y como les ha comentado, hoy les voy a hablar de la alta sensibilidad para ustedes los jóvenes y qué significa esto de ser una persona altamente sensible. Para eso comenzaré haciéndoles unas preguntas. ¿Te consideras una persona poco tolerante al ruido? Es decir, hay ciertos ruidos que te molestan, como el ruido de las pistas de los coches, de las motos, o eres capaz de notar esas sutilezas, por ejemplo, si se saliera el agua del inodoro y te das cuenta que otras personas no lo escuchan. También te pasa que en ciertos lugares con mucha gente, aglomeraciones como centros comerciales en épocas de Navidad, o por ejemplo en reuniones familiares como bodas o comuniones, te sientes un poco agobiado, agobiada. También te pasa que hay ciertas ropas que no te pones porque te sientes más cómoda a lo mejor con ropa deportiva, porque a lo mejor un vaquero o su textura o las etiquetas de la ropa te incomodan. Ante las críticas hacia ti, aunque sean constructivas, te pasa que no las llevas bien, no las manejas bien. E incluso la mayoría de ustedes, si se sienten de esta manera, se ven identificados en personas que no les gusta ser observados. Si mañana tuvieras un viaje o un acontecimiento que para ti es positivo y te gusta hacerlo, pero es muy importante para ti, la noche antes te cuesta dormir, empiezas a dar muchas vueltas a la cabeza. Y hablando de esto, ¿te pasa también que a lo mejor ante un problema, ante una preocupación que tienes, eres una persona que le da muchas vueltas? Yo lo llamo rumiar mentalmente. Esta y muchas más características son y se ven mucho reflejadas en las personas altamente sensibles. Les incluyo, si nosotros habláramos, ¿no?, de características de una persona joven, a diferencia de una persona adulta o de un niño menor, veríamos, ¿no?, que siempre se dice que los jóvenes tienen ciertos cambios por la parte hormonal, ¿no?, por las hormonas. Pero independientemente de esto, por ejemplo, cuando te enamoras, lo vives como un subidón, un éxtasis de no puedes vivir sin esa persona, pero si incluso esa persona decidiera dejarte, lo llevas fatal, en el sentido de que parece que se acaba tu mundo. No es solo por las hormonas, es porque seguramente eres una persona altamente sensible. ¿Y qué quiere decir esto? Aparte de todas estas características, que si te sientes identificado no es ni malo ni bueno, simplemente es que eres así. Les voy a decir por qué. Somos personas, y les digo somos porque yo también lo soy, personas con una mayor sensibilidad de nuestro procesamiento sensorial. ¿Eso qué quiere decir? Que somos personas, como cualquier ser humano, nosotros recibimos información del medio que nos rodea, del entorno, ¿no? Y esa manera de recoger esa información, no todas las personas la recogemos de la misma manera, unas en mayor o menor escala, y luego toda esa información que recogemos, nuestra mente la tiene que procesar. Ese procesamiento también es diferente. No todo el mundo procesa igual la información que recibe del entorno. Y luego, en base a esa información que nos llega, que procesamos, damos una respuesta. Pues esa respuesta también es diferente. ¿Qué quiere decir? Pues que somos personas que tenemos mucha más capacidad, si lo queremos llamar de alguna manera, de recibir información del entorno. Es decir, todo el entorno que nos rodea nos condiciona o les condiciona de una mayor escala. Y luego nuestro procesamiento es mucho más profundo a nivel cerebral. Eso que hace que seamos personas que nos saturemos con mucha más facilidad. Bueno, es un rasgo, como leéis aquí, temperamental, hereditario, tiene una carga genética bastante alta, es decir, si te identificas con este rasgo, seguramente un familiar tuyo, tu padre o tu madre, incluso a lo mejor algún hermano o hermana si tienes, también verás o lo podrás identificar dentro de este rasgo de personalidad. Y les comento, es un rasgo de personalidad, eso quiere decir que no es ninguna enfermedad, no es una patología, no es un trastorno, es una forma de ser. Dentro de nuestra personalidad tenemos diferentes rasgos. Pues un rasgo es la alta sensibilidad, en este caso es un rasgo bastante dominante porque es con el que nos relacionamos con el medio ambiente.
Y bueno, como les pongo aquí, en condiciones ambientales positivas, el ser una persona altamente sensible es algo fantástico porque podemos disfrutar de las grandes y pequeñas cosas, somos capaces de darnos cuenta de sutilezas que otras personas no se dan cuenta, pero es cierto que, como les decía antes, que al condicionarnos el entorno que nos rodea ante condiciones adversas ambientales, pues te frustras con más facilidad y sobre todo te saturas con mucha más facilidad que otras personas. ¿Esto qué hace? Que tengas mayor conciencia de todo lo que te rodea, hace también, como dice aquí, que tengas más capacidad de profundizar en pequeños y grandes detalles, a diferencia de otras personas, a que tengas mayor activación, sobre todo para empatizar con el resto de las personas o de los seres, animales también, y que respondas, por tanto, a esos estados afectivos de las demás personas. El ser una persona altamente sensible se basa en 4 pilares, en 4 patrones. El primero, personas con una profundidad mayor del procesamiento profundo, es decir, son personas mucho más reflexivas, mucho más, como les decía, rumiantes mentalmente. Esto les lleva a que sean mucho más controladores, autoexigentes con ellos mismos, a querer que, aunque las cosas no salgan bien, pero quieres que todo salga bien, y eso hace que tu cerebro profundice con mucha más profundidad. Luego, una mayor capacidad o facilidad para sobresaturarte. ¿Por qué? Debido, por un lado, al ser personas que todo lo que les rodea les condiciona, hace como que sus sentidos estén, podríamos decir, como más desarrollados, más amplios, ¿no? Entonces tienes más capacidad auditiva, mayor capacidad visual, sobre todo el campo visoespacial mucho más desarrollado, la parte también del tacto, la parte de los sabores, ¿no? Del gusto y del oído. Eso que nos lleva, y del olfato, perdón, eso que nos lleva a que tú siempre estás captando diferentes estímulos sensoriales y podríamos decir que en un segundo estás captando muchísimos estímulos sensoriales. Eso, juntando con ese procesamiento profundo cerebral, hace que te satures o te sobresatures con mucha más facilidad que otra persona. También, por otro lado, son personas mucho más empáticas y emocionales, ¿sí? Porque la parte del cerebro ínsula y el prepucio, que tienen que ver con la parte emocional y la parte empática, podríamos decir que la tienen como más desarrollada. Por eso son personas que generan muchas más neuronas espejo y hace que puedan darse cuenta o observar en el otro, en la otra persona, cómo se siente. Incluso podríamos decir que a lo mejor cuando estás viendo una película y es una película emotiva, te emocionas, que cuando digo emocionar no quiere decir llorar, pero te emocionas mucho más y empatizas incluso con los protagonistas de la película, ¿no? O cuando oyes, por ejemplo, una canción que te puede llevar tanto a la tristeza como a la máxima alegría. Y por último, podemos decir que son personas con una mayor sensibilidad hacia las sutilezas del exterior. Esto tiene que ver un poco con lo que les decía antes, con la parte de tiene un campo visoespacial mucho más desarrollado. Por un lado, como dicen los expertos, podríamos hablar que es una habilidad, ¿no? Porque eso te hace ver, incluso al tener este campo mucho más desarrollado, si tengo algo que se me va a caer cerca de mí, aunque no lo esté mirando fijamente, lo puedo ver y lo puedo agarrar, ¿no? Entonces prevengo incluso accidentes. Por un lado tenemos esa habilidad, pero piensen que por otro lado, todos esos estímulos sensoriales visuales que tú estás viendo en un mismo momento, por ejemplo, cuando estamos en un centro comercial con muchísima gente, tú estás viendo muchos estímulos visuales a la vez. Y eso lo que está creando en ti es que tu cerebro tenga que procesar más y por tanto sea más fácil saturarte mentalmente. Entonces, pues imagínense, si estamos a lo mejor en un centro comercial lleno de gente, que tenemos muchos estímulos visuales, muchos estímulos también del tacto, ¿no? Porque sentimos al otro olores, ¿no? El olor corporal de cada persona, los perfumes que puedan tener, los ruidos, que si uno grita, otro canta, otro habla. Todo eso lo tenemos que procesar en un mismo instante y todo hace que nos saturemos con mucha más facilidad.
¿Eso qué quiere decir? Que nos tenemos que preocupar. No, más que preocupar, lo interesante de esto es que aprendas a identificar. Yo con todo esto no pretendo que ustedes ni se etiqueten, ni si se sientan identificados se sientan mal, sino todo lo contrario. Esto es primero para saber quién eres tú, te ayuda al autoconocimiento y a identificarte cómo funciona. ¿Para qué? Porque una vez que aprendes a identificarte y a identificar cómo vives en el mundo, puedes aprender a comprender lo que pasa o cómo proyectas tu vida en el mundo y a comprenderte a ti mismo, a ti misma. Y eso lleva a lo mejor que es a la propia aceptación, ¿no? de cómo somos, que no es ni malo ni bueno, simplemente pues somos así. Por eso lo que te recomiendo es que si te has sentido identificado, te sientas cómodo, te sientas aceptado con quien eres, entiendas que para eso es un trabajo más preventivo, porque de lo que se trata es que si eres capaz de identificarte, puedes aprender a manejarte en situaciones conflictivas o en situaciones, como les comentaba antes, de alta saturación. Y simplemente para terminar, quería terminar con esta frase: no olvides que tú eres el tesoro más grande que tienes y por eso no puedes olvidar de cuidarte. Sin más, hasta aquí, espero que les haya podido ayudar. Les mando un beso.